Alrededor del año 400 a.C., un griego se preguntó cuáles eran las características de nuestra naturaleza humana, porque pensábamos, sentíamos y actuábamos como lo hacíamos, pero no pudo dar una respuesta concreta. Solo dijo que lo que nos definía como naturaleza era la virtud. Incluso, desde ese entonces, muchos filósofos, culturas y religiones han tratado de dar respuesta a esta pregunta, fallando en el intento, ya que es una pregunta con una respuesta muy extensa. Incluso nosotros que en este momento contamos con la red de conocimiento más grande del mundo, que es el Internet, no hemos podido llegar a una respuesta concreta. Nosotros que poseemos como todas las ideas de todos los filósofos, las culturas y las religiones, y hemos podido hacer combinaciones y buscar a través de los años, no hemos podido dar una respuesta concreta. Hoy les demostraremos y les hablaremos en nuestra charla por qué es que no hemos podido dar con una respuesta concreta. Hasta el momento ha sido imposible. Y por eso también les hablaremos de cuáles son las ideas que han tenido a lo largo de los años los filósofos, las culturas y las religiones más importantes del mundo acerca de nuestra naturaleza humana y lo que nos define como raza. Como dijo Nietzsche, el punto de partida para entender al ser humano no es desde la razón, sino desde la vida propia. Y para entender cómo se ha desarrollado el ser humano, hay que ver la vida de nuestra especie. Pero no estoy hablando de las teorías de evolución o las teorías de Darwin, estoy hablando de cómo el propio ser humano ve su naturaleza. Y nosotros queremos que ustedes nos acompañen en este recorrido. Este recorrido comienza en el siglo IV a.C., con un filósofo griego llamado Sócrates, el cual nunca escribió una obra propia, sino que sus discípulos escribieron por él. Sócrates llegará a decir que la naturaleza humana proviene de la búsqueda constante de sí mismos y la virtud con la que actuamos, y menciona que lo que diferencia a un animal con los humanos es la capacidad de responder a una pregunta racional con una respuesta racional. El siguiente gran pensador sería el discípulo de Sócrates, que sería Platón, el cual fundó su propia escuela llamada la Academia. Platón llegará a decir que el ser humano es un alma racional con deseos, razón y ánimo, la cual está encadenada en un cuerpo material y sensible, lo cual crea un dualismo entre el cuerpo y el alma. El último filósofo de la época antigua sería el discípulo de Platón, llamado Aristóteles. Aristóteles, a pesar de ser alumno de Platón, desarrolla su propio pensamiento y establece una idea muy contraria a la de Platón, al decir que el cuerpo y el alma son una sola, y decir que somos cuerpo, alma y razón. A pesar de que Aristóteles analiza a profundidad la naturaleza del ser humano, concluye que el ser humano simplemente es un animal racional. Para hablar de naturaleza humana, primero que todo nos tenemos que fijar en las diferentes épocas por las cuales ha pasado la sociedad. Un ejemplo de esta es el paso de la época de la filosofía antigua a la filosofía medieval, lo cual se da principalmente por una razón, que es la fuerte influencia que tuvo el cristianismo en Europa, la cual cambió la forma de pensar de todo un continente. Es impactante ver cómo esta religión pudo contagiar a sus ideales a todo un continente, llegando al punto de que todo lo que ellos dijeran era lo verídico, y que el que los contradijera estaba poseído o era un demonio. Lo peor de todo es que la gente se lo creía, y por eso es importante analizar bien esta época. Podemos decir que la religión es uno de los principales factores que ayuda con la creación de la naturaleza humana de cada persona. Según tu religión y creencias, vas a tener unos principios, normas y deberes que tienes que cumplir con regularidad. Además, la religión te ayuda a crear tu esencia como ser humano. Un ejemplo de esto es el budismo, una religión que se basa en la meditación y que tiene como objetivo estar en total sincronía entre el cuerpo y el alma. O el cristianismo o catolicismo, donde esta se basa en la oración y la creencia de un Dios. Además, esta tiene sus propias normas que si las incumples serás pecador. Existen muchas más religiones aparte de estas dos o de las que vemos en pantalla, una cantidad incontable de religiones que se generaron a partir de lo que una persona creía en su momento que hubiera beneficiado a su comunidad. Pero lo principal es que la religión te ayuda a crear la naturaleza de tu ser, ya que depende del punto de vista que tú la veas, seas budista, católico o musulmán, vas a ver el mundo de una forma diferente. Y a pesar de que toda una especie de 7 billones de personas ve el mundo de una forma distinta, claramente todos somos seres humanos. Ya alrededor del siglo V, en la época de la filosofía medieval,
habían algunos filósofos los cuales dejaron su punto de vista acerca de la naturaleza humana. Algunos de ellos eran Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Pedro Lombardo, entre muchísimos otros. En el caso de Santo Tomás, el cual además de filósofo era un teólogo y un metafísico, pensaba que el hombre era la unión del alma y del cuerpo, lo cual sustentaba con sus teorías de la unidad sustancial en el compuesto humano y en la unidad de formas. Además, en cuanto al origen del alma, pensaba que el alma era creada de la nada por Dios, lo cual se refiere a la tesis creacionista. Al mismo tiempo, el filósofo, padre y doctor de la Iglesia, San Agustín, estaba en una intensa búsqueda para poder encontrar la definición del hombre y cuál era su verdadera naturaleza. Y gracias a su intensa búsqueda, concluyó que la naturaleza del hombre es dialéctica, lo que quiere decir que el hombre está en un mundo hecho para él, pero él es hecho para Dios. Otro gran ejemplo de las diferentes respuestas y teorías que esta pregunta ha dado a luz es la del famoso Pedro Lombardo, un italiano el cual era muy famoso porque fue el escritor del libro de las sentencias, el cual es considerado la obra literaria más importante del cristianismo después de la Biblia. Lombardo sostenía que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y es persona porque en primer instante Dios lo es. En este periodo se podía evidenciar una tendencia constante en todas las teorías formuladas, ya que, como había mencionado anteriormente, había una gran influencia del cristianismo, y esto nos deja ver la influencia de la religión sobre nosotros, a tal punto que los filósofos más importantes durante varios siglos fundamentaron su propia existencia en la creencia de Dios. Ya en el siglo XIV se da la crisis de la escolástica, y al mismo tiempo se da una ruptura entre la razón y la fe, dando paso a la filosofía moderna. Uno de los filósofos más importantes de esta época fue René Descartes, el cual siempre le fue fiel a la tradición cristiana de que el hombre es cuerpo y alma, diciendo que el alma se encuentra en una pequeña glándula dentro del cerebro. Al mismo tiempo, decía que el alma es incapaz de mover al cuerpo, ya que para mover algo se necesita el contacto físico entre dos cosas materiales. Otro gran exponente de la filosofía moderna fue el filósofo Immanuel Kant, el cual describe al hombre como un ser racional, el cual expresa su autonomía a través de la razón de la libertad, y que para esto debe hacer uso de su razón de forma independiente. Con la llegada de la Revolución Francesa se abre paso para dar la transición entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Tras dos guerras mundiales, incluso una guerra económica, por establecer cuál era el mejor sistema ecopolítico del mundo, la cual fue la Guerra Fría, llega Karl Marx, uno de los mayores pensadores del momento, a decirnos que la naturaleza humana se veía influenciada por la sociedad, de manera que la sociedad afectaba el pensamiento y la forma de actuar del ser humano, no solo la sociedad, sino también lo biológico, la parte biológica, las personas, o sea, no va a pensar igualmente una persona que tiene hambre a una persona que no tiene hambre. Depende de las necesidades de las personas y de la parte psicológica también, de qué tan maduras sean y del contexto en el que hayan vivido. Aparte de eso, llega Nietzsche, que es otro de los pensadores de la época, el cual tiene otro pensamiento distinto, y es que la naturaleza humana no se ve influenciada por nada. Nadie creó al ser humano, nadie afecta la naturaleza del ser humano, solo existe y ya está. Y ya, uno de los pensadores modernos más importantes de la actualidad, el cual es Bertrand Russell, nos dice que el ser humano se influenciado por gran parte de la parte emocional, que la mejor forma de naturaleza humana es la que es con amor. Las preguntas siguen surgiendo y podría decirse que cada vez son más, como por ejemplo,
¿De dónde vienen los sentimientos como el amor, la tristeza, el odio, la vergüenza, la venganza, etcétera? O ¿de dónde viene la percepción de cada uno del bien y el mal? ¿De dónde vienen los deseos y muchas cosas más? Pero lo más importante de esto es ver cómo a través del tiempo estas ideas han cambiado drásticamente. Como por ejemplo una idea que antes, o una actitud o lo que sea, que antes sean aceptadas por la humanidad completamente y ahora, hoy en día, no. O puede causar el caso contrario, que antes una idea era mala y ahora es buena. Un ejemplo de esto podría ser el movimiento feminista, que no simplemente nos ayudó a entender la igualdad de los géneros, sino que nos ayudó también a entender que la igualdad es reconocer el individualismo de la otra persona, y no simplemente el otorgarle derechos como estudiar, como trabajar, etc. Los movimientos feministas nos han ayudado a entender la percepción y la evolución de las personas al respeto sobre el otro, y la evolución del humano en general, debido a que antes estas eran tratadas muy mal, donde ellas eran simplemente percibidas como objetos sin conciencia, como objetos que solamente servían para ayudar en el hogar y cuidar a los hijos. Ahora esto no es verdad, ahora esto ha cambiado mucho. Ahora, por ejemplo, la mujer tiene derecho en hacer lo que quiera con su cuerpo y con su vida, en desarrollarse física, cultural, mental y sexualmente, y económicamente también. Es lo que ha ayudado a expandir muchísimo el mundo y las fronteras de este. Pero podemos ver el caso contrario, con un ejemplo muy sencillo. Tú mismo, cuando eras pequeño, y la gente, cuando eras chiquillo, un bebé, no tomaba una actitud negativa ante actos como babear, hacerse los calzones, llorar muchísimo y a gritos. Esto antes, cuando eras pequeño, esto era totalmente normal y lo aceptaban como bueno. Ahora, a medida que vas creciendo, estos actos ya no se ven tan buenos. Ahora, si tú haces eso mismo que dijimos anteriormente, la gente te mira raro y la gente tiene una percepción diferente a tus acciones como las tenían antes. Antes eran buenas, ahora son malas. Esto nos hace entender muchas cosas, como por ejemplo que el ser humano es poco entendible, como por ejemplo en la idea del racismo. El racismo, aunque es castigado y drásticamente criticado por la sociedad, se sigue viendo muchísimo. Además, como actos anteriores, como en el siglo XVII, siglo XVI, donde era muy común el tráfico de personas o esclavos, como los dirían en la época anterior, se sigue viendo exactamente igual, aunque en menor medida, pero hoy en día. Y esto no ha habido mucho cambio, como ahora lo llamamos tráfico de personas, antes lo llamábamos esclavitud. Entonces, lo que nos hace entender esto es que las personas y el ser humano en general es un ser completamente inentendible y que muy pocas veces se puede llegar a un razonamiento de su comportamiento, ya que nuestro razonamiento nos hace diferente a los animales, pero nuestros comportamientos y nuestras acciones nos hacen pensar todo lo contrario. En conclusión, podemos ver múltiples tendencias en cuanto a la humanidad en los 25 ciclos de cuestionamiento que llevamos. Pero si hay una constante que se mantiene, es el hecho de que las ideas cambian constantemente. Esto se le pueden atribuir muchísimas razones, pero probablemente la principal es que es imposible responder a esta pregunta de manera objetiva, ya que todos vivimos vidas distintas, por lo cual percibimos el mundo de manera distinta. Y si percibimos el mundo de manera distinta, percibimos nuestra propia naturaleza de manera distinta. Por eso es que cada idea se ve influenciada por la época en la que se formuló, como el hecho de que en la época medieval toda naturaleza humana o toda forma de esta se le atribuía a Dios. Esto lo que nos muestra es que por lo menos en el presente sería imposible responder a esta pregunta debido a que no tenemos el conocimiento absoluto de nuestra realidad. Pero esto lo que realmente nos debería enseñar es que como los puntos de vista cambian con el pasar del tiempo, nosotros podemos formar parte de esta línea de pensamiento. Y por ello, nosotros los invitamos a reflexionar sobre esta cuestión y sacar sus propias conclusiones para poder incorporar aportes a la pregunta como los 25 siglos de aportes con los que tenemos y esperar que en un futuro, con alguna nueva tecnología,
se le pueda dar una respuesta definitiva a esta cuestión.